¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que sus compañeros se reintegren. Perdón, no se reintegren, se incorporen a la clase. El sistema está seteado de tal manera que puedan ir incorporándose de forma automática. No necesita que yo los habilite. El mismo link que le he pasado los habilita a ingresar en forma automática. Así que, bueno, esperemos unos minutitos. Tengo, tengo entendido que han visto, en teoría, conceptos de dotación, población, caudal, también algunos conceptos de acueductos, ¿sí? Definiciones, los estudios básicos que tienen que hacerse. Y la clase de hoy va a ser una aplicación de lo que hemos visto en hidráulica general, que es en tercer año. ¿No? Es más preciso, el año pasado, en este módulo, ¿no? Con concordantes en módulos diferentes años. Bueno, creo que ya estamos todos los alumnos para poder comenzar la clase, ¿no? ¿Y Sí, así? ingeniero, sí, están todos bien. Perfecto. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, que se escuche ¿Escucha bien, se bien el escucha bien. sonido? Levanta un poco más la voz. Avísenme ustedes. Muy bien. Aquellos que no tengan micrófono, mediante el chat de este sistema, hacen las preguntas, las consultas. ¿No? Si yo no, si yo no veo las, porque está en modo presentación, ustedes me avisan si hay alguna alarma con respecto al chat, me fijo, si hay que contestar, contestamos, y así podemos ir evacuando todas las preguntas de los compañeros. Bueno, comencemos. Hoy vamos a ver el TP1. El TP1 es el título principal, es diseño y cálculo de un acueducto. Pero para que nosotros podamos diseñar y calcular qué es lo que nos pasa a nosotros en la vida real de un profesional, tenemos que conseguir datos. Esos datos son básicamente la población, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos determinar la población. Tenemos que extrapolarlas a un cierto año. Vamos a ver también cómo definimos a ese año y cómo lo definimos también. Después tengo que determinar qué cantidad de agua le tengo que dar a la población, ¿sí? Que esa es la que nosotros vamos a denominar o definir como dotación. Con la población de dotación podemos determinar los caudales y vamos a ver varios caudales. De esos caudales lo vamos a definir y vamos a también dejar en claro cuál es el uso de esos caudales que nosotros damos en nuestros cálculos. ¿Sí? Teniendo ya los caudales, que es lo que realmente es el dato importante o es uno de los datos importantes para poder diseñar y calcular un acueducto, vamos a entrar de lleno al tema de nuestro TP1, acueductos. Vamos a ver qué tipo de acueductos hay, ¿sí? Cómo se lo calcula, el diseño, que es la primera etapa que hay que hacer, es el diseño del acueducto, tanto en planta como a lo que nosotros decimos como perfil longitudinal de un acueducto. ¿Sí? En el perfil longitudinal nosotros vamos a poner diferentes elementos. Esos elementos tienen un efecto en el cálculo hidráulico. Entonces, eso hay que ir definiendo qué elemento vamos a poner, ¿sí? No es en forma caprichosa que se pone cada elemento, o sea, se pone el elemento que corresponde. Para eso nosotros tenemos que saber cuál es la función específica de los elementos. Esos elementos nosotros los vamos a decir accesorios. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta ahora? ¿Se entiende, Bien, bien.
Los caudales, dije, una consulta. Es lo que hemos visto en el TP1. El TP1 sí, sí. Lo que han visto en teoría, y nosotros ahora vamos a ver el TP1. ¿Mm? En teoría, ustedes han hecho la introducción, definición de los caudales, las ecuaciones con las cuales se lo determina. Ahora vamos a hacer un breve repaso, pero además vamos a hacer un cálculo. ¿Mm? Así de esta manera ustedes tengan y lo pueden replicar y ir reproduciendo para el caso particular que le corresponde a ustedes. Ah, bien, gracias. Bueno, el práctico va a ser desarrollado en forma grupal, cantidad máxima del grupo va a ser 2 alumnos. Se elige 2 alumnos porque ya se ha demostrado que un tercer alumno no ayuda o no agiliza en la realización del práctico, ¿no? Más ahora que estamos en época de pandemia, todos estamos aislados, entonces el número óptimo nosotros consideramos, o yo considero particularmente, trabajar de dos. Es mucho más fácil para organizar los tiempos que incluir Inge, más disculpe una personas. consulta. Sí, una cons- Yo por mi trabajo, a veces, por ahí no me puedo juntarme con un compañero. ¿Existe la posibilidad de que lo haga solo? existe la posibilidad que lo haga solo. Le anticipo que esto también va a ser mayor trabajo, porque la función de que sean de OGUTE, que sean de dos grupos, perdón, el grupo sea conformado por dos personas, es que se alivianen las tareas, ¿sí? Al estar una sola persona a hacer todo el trabajo, bueno, en mayor carga, pero también tiene la gran dificultad, bueno, que no se pueden congeniar con los horarios de los otros compañeros. ¿M? Claro, por eso. Entonces, Bueno, es un gracias. limitante y bueno, se lo puede hacer solo. Perfecto. Bueno, el trabajo práctico, una vez terminado la clase, van a tener 2 semanas de desarrollarlo. Para eso van a tener consultas por parte de mía, del otro docente que está en la cátedra, el ayudante. Y bueno, en la semana nosotros nos distribuimos en horarios diferentes, días diferentes, de tal manera que podamos cubrir todas las demandas que tenemos nuestros alumnos. Bueno, algunos alumnos trabajan a cierto horario, otros coinciden con el cursado, las consultas coinciden con el cursado. Bueno, en esos, con 3 personas, nosotros trataremos de cubrir todos los rangos posibles y nadie quede sin consulta. ¿Qué tienen que presentar en el práctico ustedes? Bueno, básicamente, cómo han hecho el trabajo práctico, que nosotros le decimos la memoria de cálculo, detallar qué parámetros han usado, cuáles han sido sus hipótesis, cuáles han sido sus planteos. ¿M? Entonces, el cálculo de ustedes va a quedar, al explicarlo de esa forma, va a quedar bien conciso. Entonces, los docentes, yo personalmente, lo voy a seguir a la memoria de cálculo. Entonces, le voy a decir si está bien, si está mal, si este parámetro está mal adoptado, si la secuencia de cálculo está bien o está mal. ¿M? Y bueno, memoria de cálculo se acompañan con los planos. Los planos para nosotros, para los ingenieros, es importante porque el plano es el que va a la obra. ¿M? El plano se construye, entonces el plano tiene que tener todos los detalles de tal manera que se pueda construir, en este caso, este acueducto de forma correcta. ¿M? Que no se generen informaciones ambiguas, ¿sí? Que no se genere o que quede a interpretación de los operarios un detalle que no está bien claro en los planos. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, no, no. Bueno, ahora hago la presentación. Cualquier cosa ustedes me hacen la consulta, ¿no? No hay ningún problema en detener. Bueno, ahora vamos a empezar por el análisis de población, dotaciones y caudales, ¿sí? Que es
esencial y primordial en cualquier estudio que hagamos nosotros. Llámese acueductos, llámese redes de aguas, y red de agua puede ser de agua potable, de cloaca, llámese para un estudio de de una cisterna, de tanque elevado, de una planta potabilizadora. Entonces, nosotros tenemos que determinar nuestra población. Nosotros vamos a definir varias poblaciones. Población a un año 0, a un año 10 y a un año 20. Esos años que le digo yo corresponden a periodos de diseño. ¿Sí? El periodo de diseño es un periodo en el cual se estima que va a funcionar satisfactoriamente nuestra obra. Esta obra, en este caso, en particular, es un acueducto. ¿Sí? Esos periodos de diseño están definidos por otros organismos. Nosotros vamos a considerar para nuestro caso 20 años. Los organismos que definen los periodos de diseño generalmente son el Banco Mundial, el Banco, el BID, nuestro reglamento, que es el ENOSA. Entonces ellos tienen para cada tipo de obra, cada tipo de proyecto, llámese obra, proyecto, una red de agua, acueducto, planta, diferentes periodos de diseño. Nosotros vamos a tomar para todos, salvo algunas aclaraciones, un periodo de diseño de 20 años. Es aquí, bueno, donde este es un cuadro de Lenosa donde nos dice los diferentes periodos de diseño según el, el sector o la obra que se quiere hacer. Bueno, el periodo de diseño aquí le explico mejor. ¿Eh? ¿Cuándo va a ser el año 0? ¿Cuándo va a ser el año 10? ¿Cuándo va a ser el año 20? ¿Mm? ¿Por qué pongo aquí -2? Y la explicación lo vamos a hacer aquí abajo con un año en concreto. Vamos a suponer que nosotros estamos en el 2016 y es cuando yo inicio el proyecto. ¿Y por qué hay un desfasaje de aquí de 2 años? Ese es el tiempo que a mí me demanda hacer el proyecto. Primero, conseguir los datos básicos, estudio de campos, hacer el proyecto, conseguir el financiamiento para la obra, hacer la licitación, etcétera, etcétera, hasta el año 0. El año 0 es donde, perdón, y dentro de este año, dentro de estos 2 años, también está la construcción de obra, ¿no? La construcción y financiación de obra. Esto hay que ver, es muy variable, ¿no? Porque hay obras que demandan mucho más años para su construcción y también mucho más años para su financiamiento. Un ejemplo de esto puede ser la red de cloaca que están haciendo en Santiago. Eh, Esto ha sido licitado en el 2017, a la fecha sigue en construcción. ¿Mm? Entonces hay que tener muy en cuenta qué tipo y la envergadura de obra para definir esta ventana, que en este caso es 2 años. Ahora, el año 0 significa el año donde empieza a funcionar. En este caso concreto, el año 0, en el 2018, comienza a funcionar mi acueducto. ¿Sí? A partir del año 0, vamos a los 10 años, definimos en estos 10 años población, dotación y caudal, porque esto me va a poder definir los diferentes caudales a estos periodos, que esos caudales yo también los voy a usar para definir otros elementos, ¿sí? De importancia. Un elemento de importancia es la selección del equipo de bomberos que se diseña a 10 años. ¿Sí? Y a 20 años es el periodo de diseño que nosotros hemos elegido para este caso, para el acueducto. ¿Queda Una claro esto? consulta, José, Sí. ¿por Sí, sí, sí. por qué a 10 años hacemos la bomba, elegimos el equipo de bomberos, el periodo? Usted ha dicho que es Bueno, diferente. sí, sí, sí. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero le anticipo. Si yo
en el año cero, 2018, coloco o instalo el equipo a 20 años, el caudal que va a ser necesario en todo este periodo, ¿sí? Es pequeño. Entonces, yo estoy colocando un equipo de bombeo grande, que es caro, que consume mucha energía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio? De colocar un equipo que me cubra hasta el año 10. Entonces, sí, en los primeros años va a estar sobredimensionado, pero llegando a este punto ya va a entrar a capacidad máxima. ¿M? Llegado a este año yo tengo que cambiar, poner aquí el equipo que corresponde para que me llegue al periodo de 20 años. O sea, que la demanda del caudal sea cubierta con este equipo. ¿Queda claro? Sí, 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 ¿Queda sí, claro? Sí. sí, Bueno, gracias. para determinar las poblaciones hay muchísimas ecuaciones. La que nosotros usamos son tres: la de interés compuesto, la precisión aritmética, la precisión geométrica. Dentro de estos hay que hacer unos cálculos intermedios para determinar los I, ¿sí? Este es ese I se va a determinar en este caso para el interés compuesto como la raíz elevado a la n, y n es el intervalo de tiempo que yo voy a tomar. Ese intervalo de tiempo puede ser de 10 años, de 20 años, ¿sí? Generalmente nuestros censos son cada 10 años. Generalmente, el último censo ha sido en el 2010. Ahora se está hablando que se va a hacer un nuevo censo. Entonces, si va del 2010 al nuevo que se haga, vamos a suponer el nuevo en el 2022, bueno, que va a ser 22 años, ¿sí? Entonces, ese n es distinto al periodo de diseño, ¿no? Eso es un n que nosotros vamos a definir según el intervalo de los censos que tomemos. Este P sub j más 1 es la población futura, perdón, es una población a, a un periodo de censo superior a la población P sub j, ¿sí? ¿Queda claro? Lo ponemos con números. Vamos a suponer que tenemos los censos 2000, ¿sí? Y 2010. Que tenemos los censos 2000 y 2010, este P sub J más 1 va a ser la población del censo 2010 y el P sub J va a ser la población del censo 2000. ¿Mm? Lo mismo en la precisión aritmética. Esta es la población futura. Vamos a suponer que esa sea la población del 2010 menos la población al 2000 sobre el año que corresponde, ¿sí? Esta va a ser 2010 y esta va a ser 2000. Y la precisión geométrica. Bueno, aquí usan la diferencia que van a usar logarítmico. ¿Mm? De la población futura, volvemos al caso anterior, 2010, 2000, del año, perdón, aquí del año 2010 y el año 2000. ¿Cuál de estas ecuaciones es la más exacta? La verdad que ninguna. ¿Mm? Las Dije una ecuaciones consulta, científicas, no sé si no, la, no. Sí. sí, porque me distraído, disculpe recién, no sé si lo ha dicho. ¿Y qué es? ¿Qué sería ahí? Ahí no, donde Perdón, ¿no te dice he donde escuchado? I se, ¿qué es I? Se corta. Un coeficiente. Hola, hola, ¿me escucha, ingeniero? Sí, 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 sí. ¿Qué Sí. qué sería I? ¿I qué es? Y es un incremento. ¿Mm? Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿Queda claro? sí, sigue. A ver, en economías, porque esta ecuación se usa mucho en economía, sobre todo el interés compuesto, ¿sí? Sería un interés. Claro, eso hemos ¿Cómo visto se va a en incrementar con economía, ese claro. interés? Sí, ¿sí? Pero nosotros aquí no le voy a poner un interés a una población.
¿entiende? Este va a ser como un incremento, Gracias, Inge. ¿no? Estos son unos ejemplos, ¿sí? Numéricos. Tengo diferentes censos, aplico la ecuación y bueno, voy a tener sí, a ver, incrementos, vamos a decirlo así, ¿sí? ¿Cuál de estos tomo? Y una regla general que se usa, vamos a usar un promedio. Uso el promedio de los dos y voy aplicando en la ecuación. ¿Mm? ¿Queda claro? Y que ahí creo que en el chat le han hecho una consulta, pues, creo, o algo, ¿no? A ver, para el chat Me yo tengo com- que salir de aquí de mi presentación y buscar. ¿Mm? Sí, la Pregunta, pregunta básicamente es del I, ¿sí? sí, de eso le pregunto, claro. ¿Ha quedado claro el tema del I, no? Es un interés. Yo no Sí, le quiero decir un interés porque en una población no le voy a poner interés. Es un incremento, vamos a decirle. Este es usando la fórmula de interés compuesto, usando las proyecciones aritméticas, ¿sí? Se calculan para las tres ecuaciones, les repito, de esto hay muchísimas ecuaciones, ¿no? Nosotros en la cátedra estamos habituados a trabajar con estas. Y lo que tengo es esto, una comparación. Este año era el -2, este es el año 0, este es el año 10 y este es el año 20, ¿sí? Este es el valor que yo tengo con las diferentes ecuaciones. Recuerden que el último censo que tengo es en el 2010, ¿sí? Entonces yo tengo que el 2010 llevarlo a 2016, del 2016 al 18, el 20 y el 38. Bueno, ¿cuál elijo de estas poblaciones futuras? Y bueno, ya es un análisis técnico y económico, vamos a decirlo así. Si elijo poblaciones, las ecuaciones que me dan mayor población y seguramente la obra va a ser más cara. ¿A qué me refiero? Los diámetros de los acueductos van a ser más caros, las plantas de tratamiento van a ser más caras, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más grandes. Básicamente esa es la relación. Ahora, si elijo la menor población, bueno, forma directamente proporcional, van a bajar los diámetros, van a bajar las plantas, los tamaños de las plantas, etcétera, etcétera. Pero corre el riesgo de que la estimación de la ecuación sea errónea, entonces y mi población crezca, como me decía la otra ecuación que va a aumentar la población. Entonces, mi periodo de diseño, que yo había supuesto 20 años, y se va a reducir a 10, a 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo satisfactoriamente la obra, en este caso, repito, el acueducto, con la distribución o la entrega del agua. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. ¿Sí o no? Sí, Bueno, sí. bueno, este de vuelta, en el año 16, ¿sí? Perdón, este es el último censo en el 2010. Aquí comienzo el proyecto en el 2016. Aquí se inaugura la obra, empieza a funcionar en el 2018 y aquí es el fin del periodo de diseño, ¿sí? A los 20 años. A ver, que llegue al fin del periodo de diseño no significa que la obra esté arruinada, ¿no? No, solamente que a esta etapa la demanda va a ser superior para la cual está diseñada. Por arriba de esto, el acueducto no va a cumplir satisfactoriamente para lo cual ha sido diseñado. ¿Por qué? Bueno, hay más gente. Al haber más gente significa mayor caudal. ¿Mm? Y este acueducto está definido para un caudal definido, para un caudal máximo. ¿Sí?
Una acotación. Estos son los censos, ¿sí? Los censos, por ejemplo, esto es de la localidad del Simbol. Eh, el censo se hace sobre una área mucho más importante que la ciudad en sí, donde yo voy a hacer la obra, donde yo voy a hacer el acueducto, por ejemplo, voy a abastecer a esta gente con el acueducto, ¿sí? Entonces, posiblemente voy a tener mayor gente, mayor cantidad de habitantes que, que si yo me concentro únicamente en la ciudad donde quiero llegar con el acueducto, que esta gente se va a abastecer del acueducto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado de usar los datos del censo. ¿M? Una forma de hacer uso de forma racional del tema de los datos del censo es la siguiente. Usar los datos censales para determinar el I, ¿sí? Por ejemplo, usando el de forma de interés compuesto. Porque esto me va a decir el incremento, cómo se incrementa la población año a año o de censo a censo. Pero esta población, la inicial, que recuerden, el ejemplo va a ser el 2016, la puedo determinar de forma más aproximada. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Bueno, primero ir al lugar, recorrer al lugar entero y contar casas. Cuento casas, aplico un criterio de cuatro personas por casas, entonces voy a tener un número más certero a la realidad. Bueno, ahora por la cuestión de pandemia, nosotros no podemos ir y recorrer o transitar libremente, y menos ahora a distancia de alguno de ustedes. Lo que hacemos, por ejemplo, es usar la imagen de Google. Ahí en la imagen de Google hacemos un conteo de casas y podemos determinar una aproximación más cercana a la cantidad de gentes para la cual yo le quiero hacer la obra. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, Inge, pero a veces, hola, Inge, el Google Sí, a sí, sí, veces te escucho. son las, puede ser que la imagen no sea digamos, de la fecha de ahora, sino que sea medio vieja la imagen de Google. Es uno de los errores generalmente que se cometen. ¿Sí? Por eso lo aconsejable es siempre ir a recorrer el lugar. En la recorrida esa que hacemos nosotros, no tan solo vamos a encontrar casa, sino vamos a ver qué tipo de pavimento que usa, porque hacer acueducto, hacer red de agua implica romper calles, romper veredas, ¿sí? Entonces, hay que ver, evaluar, porque también son costos. Cuando nosotros rompemos, se paga como el romper una calle, pero también tenemos que pagar el arreglo de la calle. Entonces, eso interviene en el proyecto. Entonces, va a intervenir en el costo de la obra. ¿Sí? Gracias, Inge. Sí, sí. ¿No? Bueno, aquí doy ejemplo para ustedes, para que ustedes lo definan. ¿Sí? Primero calcula la población futura a 20 años, dados estos censos, y después también determina la población futura ya para construir 50 viviendas, por ejemplo, un barrio de aquí de la ciudad capital de todo Gómez, vamos a suponer en la zona sur, vamos a suponer que sea el barrio siglo XXI, ¿sí? O ampliación del siglo XXI, que es 50 viviendas. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Esto, bueno, divídanse ustedes para que nos apliquen las tres ecuaciones. Si un grupo aplique la ecuación 1, interés compuesto, el otro grupo aplique la aritmética y la otro la geométrica. ¿Mm? Es- ¿Esto lo Hagamos hacemos ahora, Inge, después del en el recreo, digamos, no, hacemos no, no, esto no, o ahora, ahora, en el tracto? Ahora, ahora, ahora lo pueden hacer. Le damos bien, Inge. unos minutitos y lo hacemos. Me Muy bien, interesa Inge. que saque algunas conclusiones de aquí porque son los problemas que generalmente van a tener. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, bueno, vamos a ver de qué han hecho, qué inconvenientes han tenido aquí en el cálculo 1. Bueno, yo les voy diciendo aquí, miren, en el 80 había 100.000
450 personas. Y en el 2001 había 1.350 personas. ¿Qué significa eso? Que la población está decreciendo. O sea, el I, el índice de crecimiento, ese I, va a ser negativo. Ahora, ¿cómo van a justificar eso? Una obra con un I negativo. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Lo han calculado eso o no? Sí, sí, a nosotros nos daba negativo. Y bueno, nos calculó así Sí. con el negativo, pero nos daba caudales, digamos, más bajos al final de la obra. Bueno, imagínense, si nosotros vamos a un organismo internacional a pedir fondos, o a nacionales pedir fondos para hacer una red de agua, un acueducto, donde me dice que la gente se está yendo de la zona, entonces no, los organismos van a decir, no, prefiero invertir en una población donde está creciendo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería el criterio que podemos usar nosotros para decir, no, bueno, no le tenemos que proveer agua a esta población mediante este acueducto por la siguiente razón? ¿Mm? Bueno, una de esas razones es proveer agua potable a una localidad, se ahorra, nos ahorramos o se ahorra el Estado en salud, ¿sí? Otra justificación es que invirtiendo en agua potable aseguramos que la población no solo va a dejar de decrecer, sino que va a ir creciendo, ¿sí? Porque al tener agua potable y segura, con garantía, Inge, yo tengo unos, sí, disculpe, Inge, yo tengo unos familiares ahí, aquí, no lejos de aquí de Capital, pasando banda, y ellos no tienen agua y les llevan, a veces les llevan en camiones, ¿cómo le llaman eso? No sé, en repartición les llevan, y le dejan agua ahí a unos tíos míos en una especie como de calicanto que tienen ahí, como cisternas son, y le dejan, y yo pienso que si hacen obras así, la gente no se va a ir. seguramente, por eso, al tener cierta garantía de entrega de agua, la gente no va a ir, no se va a ir del lugar, es más, va a apostar al lugar. Entonces, seguramente va a haber un desarrollo, ¿m? Y ese desarrollo va a traer más gente a vivir en esa zona. Y el segundo caso, veo ahí en el chat que han puesto valores de población futuras, el incremento, etcétera, etcétera. Pero es un caso muy particular. Aquí yo no tengo que aplicar las ecuaciones de población. Aquí 50 viviendas. Y esas 50 viviendas en 50 años o en 20 años van a seguir siendo 50 viviendas. Podrían ampliar un poco más las viviendas, pero van a seguir siendo 50 viviendas, ¿sí? Entonces aquí el cálculo rápido de la población que voy a usar para después calcular mi obra va a ser cantidad de casas definiendo un número. Nosotros hemos definido 4 personas por casa. ¿Mm? ¿Queda claro eso? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahora entremos en dotación. ¿Qué es la dotación? Que eso también lo han visto en teoría. La dotación, básicamente, es la cantidad de agua que tengo que entregar a una persona, ¿sí? Expresada por litros y por día. ¿Ya? Hay diferentes tipos de dotación. Nosotros vamos a concentrar y vamos a trabajarla con la dotación futura, perdón, con la dotación efectiva, ¿sí? A esa dotación efectiva nosotros también la vamos a determinar en el futuro. Entonces, por eso le decimos dotación futura. Futura. Hay ecuaciones que a continuación las vemos que nos sirven para extrapolarla al futuro. ¿Mm? Estos son extractos de Lenosa y esto sé lo que el profesor de teoría le ha presentado. Entonces, cualquier duda que tengan sobre este tema, nos paramos y lo analizamos. Pero aquí en práctica nosotros vamos a usar la dotación efectiva, ¿sí? Ese es otro tipo de definición. ¿Mm? Tipo de consumos,
residenciales, no residenciales, grandes usuarios. Nosotros nos vamos a abocar en los tipos residenciales. ¿Mm? Ahora, ¿en qué consumimos el agua nosotros? ¿Sí? ¿Para qué le entrego el agua a la gente? Primero, para consumo, ¿no? Que es la principal, agua potable, ¿sí? Para cocinar, para lavar los platos, verduras, para bañarnos, para el aseo, para el agua del baño en general, ¿sí? Para lavar la ropa, para el aseo de la casa y algunos para lavar el auto. Bueno, esto no tiene que hacerse, está prohibido. Ahora, eso es una tarea que tienen que hacer ustedes, es determinar cuánta agua consumen en su casa, ¿sí? Nos damos unos 5 minutos y analizamos los valores. Bien, bien. Hice una consulta, lo hacemos teniendo en cuenta que somos 4 personas los que vivimos, ¿así? No, vamos a hacerlo una persona, ¿sí? Y después vamos a multiplicarlo por los cuatro. Pero me interesa sacar el valor por persona, Bueno, gracias. ¿sí? Yo ya saco un valor, no sé si está bien, dije, pero A ver, ¿a qué valor he a mí me sacado? da, a mí me da 80 litros. 80. Mira, algunos compañeros están poniendo 50, ¿sí? Otros ponen 120, otros están sacando 200, ¿sí? Y bueno, eso está muy relacionado al nivel de vida que tengamos nosotros. Hay gente que no tiene lavarropa, hay gente que tiene lavarropa común, hay gente que tiene lavarropa automático, y dentro de eso la automático es el que mayor consume. ¿Mm? Hay gente que en su casa no tiene cloaca, tiene pozo ciego, entonces se cuida mucho en el tema de los baños, si no el pozo se llena, entonces tengo que llamar a un camión atmosférico y sacar. Entonces nos cuidamos más en el agua. Si yo tengo cloaca, y no va a ser tanto el cuidado, ¿sí? Bueno, nosotros cuando hacemos un estudio, un proyecto, no analizamos esto, no hacemos esto. Nosotros tenemos valores de referencia. ¿Quién nos da los valores de referencia? Y el ENOSA. ¿Eh? ENOSA nos da ideas de qué valores de dotación tenemos que usar. El sorteo es público. El sorteo público es un caño que la gente va y saca agua. Generalmente esta agua únicamente para beber. Esto se da aquí en Santiago con las plantas de ósmosis inversa, donde la producción perdón, la producción mediante ósmosis inversa es baja, relativamente baja comparada con la producción de una planta de filtración rápida o filtración lenta. ¿Mm? Ahora, ¿Y la qué es? gente con ¿Ómosis sí, inversa? ¿Esto qué es? Vamos a ver después eso. ¿Ómosis? sí, eso lo vamos a ver más adelante, ese es el TP4, ¿sí? Ah, bien, bien, pues no había escuchado Eso eso. lo vamos a ver, sí, sí, sí. Después, bueno, la gente que tiene con medidores entre 150 y 200 litros por habitante por día, ¿sí? Gente que tiene medidor también se cuida, porque bueno, al ser medido el servicio, paga lo que usa, entonces se cuida. Gente que no tiene medidor y tiene un consumo, vamos a decir, libre, de cierta manera, donde puede llevarse de 150 hasta 300 litros habitante por día. Esta es la ecuación que usamos para el incremento de dotación, que es muy similar a la de interés compuesto, solamente que al TC lo sacamos de esta forma, el incremento de dotación, donde está D0 es la dotación inicial. ¿Mm? Aplicamos también para los diferentes años, el año 0, al 20, perdón, al 10 y al 20. ¿Sí?
Ahora vamos con los caudales. Nosotros vamos a trabajar con tus tres caudales. Caudal medio diario, caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Son nuestros tres caudales que nos van a servir para hacer los cálculos hidráulicos. ¿Mm? Esta es la nomenclatura que usan otra bibliografía. O sea, nosotros no vamos a llegar a usar esta nomenclatura. Sí me queda claro que lo definan y lo entiendan bien, ¿sí? Que es el máximo, perdón, el medio diario, el máximo diario y el máximo horario. ¿Sí? Dentro, por ejemplo, aquí en el máximo diario aparecen unos alfa 1 y en el máximo horario es un alfa 2. El alfa 1 es un coeficiente máximo diario, ¿no? Y el alfa 2 es un coeficiente máximo horario. Esos coeficientes tienen en cuenta las fluctuaciones que va a tener el caudal en el día y el caudal en el año. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Queda Sí, sí, claro? sí, sí, sí. ¿Esos Bueno, son valores mayores que uno o puede ser menos que uno? Dije? Los alfa. los alfas, ya lo presentamos los valorcitos aquí, que eso va a depender de las poblaciones que tengamos, o sea, el tamaño A de la ver, población. ¿Sí? Si ya una fijé. población está comprendida entre 500 y 3000 habitantes, el alfa 1, que es el coeficiente máximo diario, va a tomar entre 1,4. ¿Mm? Y el alfa 2, para el horario, va a ser 1,9. Si la población está comprendida entre 3000 y 15000 habitantes, el alfa 1 es 1,4 y el alfa 2 1,7. Y para mayores a 15.000 habitantes, el alfa 1 es 1,3 y 1,5. ¿Sí? Esa es la nomenclatura que usa Lenosa. Y aquí están totalmente presentes los usos que se le dan a los diferentes caudales. ¿Sí? Nosotros vamos a usar el caudal medio diario, que aparece como una QC, el máximo diario QD y el máximo horario QE. ¿Sí? Aparte, aparte de aquí que el QC, que es el medio diario, es para el costo operativo, y el costo operativo es costo de energía, insumos químicos que usan la planta, y los insumos químicos pueden ser sulfato de aluminio, insumos coagulantes, cloro, ¿sí? Lo usamos para determinar el diámetro económico, que eso ya vamos a introducir qué es el diámetro económico. El máximo diario sirve para hacer verificaciones y el máximo horario sirve para determinar los diámetros o el cálculo de diámetro de una red de agua potable, que es el próximo práctico que vamos a hacer. Bueno, la aplicación, o para la aplicación de la ecuación para determinar los diferentes caudales es muy sencilla, ¿sí? El medio diario es población por la dotación. A sus diferentes años, por supuesto, ¿no? Diferentes años tanto de población como de la dotación. El máximo diario es multiplicar el medio diario para el año correspondiente por el alfa, ¿sí? Y el máximo horario va a ser igual el máximo diario multiplicado por el alfa 2. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿No? Bueno, se obtienen para los diferentes años y a lo que a nosotros nos interesa, todo el trabajo que hemos hecho es obtener esta planilla, ¿sí? Donde aquí yo tengo poblaciones por los diferentes años, cómo se incrementa el coeficiente de dotación, la dotación bruta no, esta es la efectiva, ¿sí? La bruta contempla pérdidas. En este caso nosotros estamos iniciando la red, no tendríamos que tener pérdidas. ¿Sí? Los caudales con diferentes unidades, ¿sí? Y a los diferentes años. ¿Sí? Y este es el cuadro resumen que me va a permitir usarlos para hacer mi cálculo hidráulico. ¿Queda claro? Sí, 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 ¿Sí? sí.
Ahora entramos en acueductos, ¿sí? Bueno, es la definición que figura en el libro. El acueducto es toda obra destinada a transporte del agua entre dos puntos o más. Ahora, esto la podemos hacer mediante tuberías o canales, y dentro de esto, dentro de la línea, vamos a decirlo, que une los dos puntos o más, vamos a poner diferentes tipos de obras. En este caso, aquí menciona como obras adicionales, pero puede ser estación de bombeo, válvulas, compuertas, tanques de reservas, tanques de rebombeo, transmisión de energía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los estudios que tenemos que hacer para el acueducto es el trazado del acueducto, la planimetría, estudio de demanda, que es lo que hemos determinado recién, población, dotación, caudales, plano de interferencia. El plano de interferencia es saber qué tipo de servicio vamos a atravesar con el acueducto. Llámese servicio de eso, servicios de gas, por ejemplo, redes de gas, redes de cloaca existentes, redes de agua existentes, sistemas pluviales. ¿Mm? Estudios de suelo, la napa freática, la factibilidad eléctrica, ¿sí? Esto depende cuando, esto es muy importante cuando tenemos que hacer el bombeo. ¿Sí? Sin energía no voy a poder hacer funcionar las bombas. Ahora, el trazado del acueducto eh, es un tema bastante no complicado, sino que hay que hacer diferentes o hay que hacer un estudio por dónde vamos a hacer la línea del acueducto o la traza del acueducto, ¿sí? Ustedes saben que la distancia más corta entre dos puntos es la recta, pero no siempre se puede hacer eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner obstáculos naturales, llámese obstáculos naturales un río, ¿sí? Eh, más puede ser una quebrada, ¿sí? Entonces, eso me va a impedir que una o los dos puntos en forma recta. Entonces, tendré que buscar cómo saltear esa dificultad que tiene. Otro problema también cuando tengamos tengamos que pasar por propiedad privada y el dueño no acceda al paso. Tenemos que buscar otra forma de, de trazar una línea, ¿sí? Y repito, que esa línea sea el trazado del acueducto. ¿Cómo hago esto? Y básicamente uso planos. Un plano o una imagen que se está usando mucho es la imagen de Google Earth. Entonces, con eso puedo hacer una estimación de cuál sería la posible traza. Tengo que ver en esos de si tengo que pasar por propiedad privada, conseguir los permisos, si tengo que pasar por propiedad pública, llámase pública, una ruta nacional, tengo que conseguir los permisos para trazar, pasar una ruta, hacer un cruce por una ruta. Y bueno, una vez que tenga una traza definitiva, recién voy a hacer la planaltimetría, o sea, la nivelación. ¿Queda claro eso? Dije, una consulta. Sí. El acueducto, si va por una ciudad, ¿por dónde va? ¿Por la vereda, por la calle? ¿Por dónde nos llevamos? ¿O indistinto es? Y no, el acueducto si va por una ciudad, es aconsejable llevarlo siempre por calle, ¿sí? Porque cuando veamos más adelante el diseño que se hace, el diseño de dientes de sierra, eh, puede llegar a profundidades de hasta 6, 5 metros, dependiendo de dónde se encuentre la napa, y eso significa que la excavación va a ser profunda. Imagínense si hacen esos 5 o 6 metros de profundidad en una vereda, pues posiblemente la casa caiga dentro de la zanja. Entonces nos vamos a la calle donde vamos a tener cierta garantía de no afectar a las propiedades privadas. ¿Sí? Dije, sí, gracias. Bueno, esto es un tipo de conducción a superficie libre, básicamente que son los canales. Eh, Esto lo mencionamos para presentarle que eso también es un acueducto, pero bueno, esto lo han visto y lo han calculado en hidráulica general. No lo vamos a hacer en esta materia. Estos son los tipos de secciones que toman los canales. A nosotros nos interesa esta, la conducción a presión. ¿Mm?
Es una tubería, aquí están instalados piezómetros, ¿sí? Esto me marca la presión del agua y esta altura me marca la velocidad de agua. Bueno, ustedes han visto que ese es el diagrama que se usa para el desarrollo y determinación de la ecuación de Bernoulli. ¿Mm? Entonces, este diagrama nosotros lo vamos a usar de aquí en adelante o hasta que terminemos el TP de acueductos. Dentro de la sección, dentro de la sección que usamos en canales, en tubería, la predomina sí, es la sección circular. La parabólica, no, muy poco y rectangular menos. ¿Mm? Pero en la bibliografía aparecen estas dos opciones. Por cuestiones económicas y prácticas, le diría así que la parabólica no se usa, la rectangular no se usa. ¿Sí? Los materiales que se usan generalmente en los acueductos, bueno, hay dos grandes divisiones. El rígido lo podemos decir el acero, el hormigón, ¿sí? Y flexible, que son los plásticos. Dentro de los plásticos tenemos el PAD, que es poliétileno de alta densidad, el PRFB y el PVC. Donde de estos tres, el PVC es el que domina la obra, o es el Dije una que consulta. más. ¿Por qué Sí. te está tachado ahí o sin querer o en error ahí? No, Asbesto eso se ha cemento. tachado porque el asbesto cemento, el asbesto en sí es cancerígeno, entonces se ha prohibido para agua potable. Se lo usan en algunas obras de cloaca. ¿Mm? Entonces, Bien, bien, gracias. eso está prohibido usarlo en agua potable. Le decía que el PVC es el de mayor uso en obra por los costos. El PVC es mucho más barato que el PRFB que el PAD, hasta un cierto diámetro. Por diámetros mayores a 500 milímetros, el PRFB y el PAD se vuelven competitivamente económicos con respecto al PVC. ¿Sí? Y bueno, hablar de usar un acueducto de hormigón armado, de acero, los costos de obra se encarecen muchísimo. Nosotros nos vamos a abocar en esto, en los PVC. ¿Mm? Y va, aquí hay una tablita. Bueno, esta es la forma que se designa los diferentes, el espesor, el recubrimiento, el diámetro interno, el diámetro externo. Aquí está el extra 2, el intra 2, invertido y base, ¿sí? Nosotros usamos para el cálculo hidráulico el intra 2. Todos nuestros cálculos están referidos al intra 2. Ahí en el intra 2 va a tener una cota definida, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, sí, se escucha. Ahora, digamos, en agua no es tan relevante usar el intra 2, el extra 2 o el invertido, pero en cloaca, cuando veamos redes de cloaca, es fundamental usar el intra 2. ¿Mm? Llegado el TP5, cuando veamos redes de cloacas, se va a volver a explicar sobre el tema de los diferentes puntos o designación que usamos nosotros en los proyectos de redes o en este caso de acueducto. Esta es una tabla de un comercial, una tabla comercial de un PVC, donde aparece el diámetro nominal, que es el diámetro exterior, las longitudes con que se vende, la longitud efectiva, que se le descuentan los extremos de las tuberías, generalmente es donde enchufan los otros caños, los espesores que tiene cada caño y el diámetro interno, ¿sí? Lo que está aquí arriba, como 4 kilogramos por centímetro cuadrado, 6 kilogramos por centímetro y 10 kilogramos, son las clases del material. O sea que este clase 4 significa tener 4 kilogramos por centímetro cuadrado, la clase 6 significa que va a soportar 6 kilogramos por centímetro cuadrado y la 10 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y qué soporta? Y son las presiones de trabajo, ¿sí? La presión nominal. O sea que esta cañería, la clase 6, vamos a suponer la diámetro 110, clase 6, significa que esta puede soportar una presión de trabajo nominal, ¿sí?
de 6 kilogramos por centímetro cuadrado o 60 metros de columna de agua. Presiones por arriba de ese valor significa que la cañería se podría romper. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, sí, ¿No? sí. Bueno, dentro de acueductos a presión tenemos dos rangos. ¿Sí? Donde yo quiero llevar el agua desde el punto A al punto B. O sea, para que haga esto, el agua, para que fuerce que vaya de un punto abajo a un punto alto, yo voy a tener que introducir algo. Ese algo es un equipo de bombeo, ¿sí? O sea, le doy una energía adicional al agua para que venza toda esta resistencia. Y esta resistencia se va a dar al desnivel geométrico y a una pérdida de carga que existe a lo largo de toda la cañería. ¿Queda claro? A este sistema nosotros, cuando es de nivel de negativo, nosotros le decimos impulsión. ¿No? Y el otro esquema de acueducto tenemos, es el siguiente. Tengo un río de montaña, por ejemplo, y abajo tengo una ciudad. Entonces, la energía con la cual va a ir del punto A al punto B está dada por la gravedad. Entonces, aquí no es necesario poner ningún equipo de bombeo. ¿Mm? Por supuesto, los métodos de cálculo para una impulsión y para este caso son diferentes. Nosotros nos vamos a abocar al cálculo, al diseño y cálculo para un desnivel negativo, o sea, para una impulsión. Esto es lo que les decía eh, del diente de sierra hace rato, ¿sí? Este diente de sierra se lo hace en el trazado longitudinal, o sea, más precisamente en el perfil longitudinal del acueducto. Nosotros vamos a generar puntos altos y puntos bajos, ¿sí? Se tienen que respetar las pendientes que se dan aquí. En el tramo más corto es una pendiente de 6 por 1000 y en el tramo más largo es una pendiente de 3 por 1000, ¿sí? ¿Para qué se genera el punto alto y los puntos bajos? Bueno, en este punto alto se van a hacer la acumulación de aire y al aire lo extraigo mediante el uso de válvulas de aire. Y en este punto bajo voy a poner redas, por más que el agua sea tratada, siempre lleva alguna impureza y en el tiempo se van acumulando. Entonces nosotros, le, haciendo este quiebre, vamos a forzar que todas las impurezas, sedimentos, etcétera, 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 se queden en estos puntos. Y les traigo mediante una cámara de limpieza. Otra forma de que Hice una ese... consulta. Sí, Usted ahí que ha dicho del agua, que las impurezas, siempre vamos a tener, nosotros, el acueducto es para agua siempre potable o puede ser agua que no es potable también, o siempre tiene que ser potable, ¿cómo? no, también hay acueductos de agua cruda, ¿sí? Ejemplo que lo uso mucho en ganadería. Ah, gracias. Entonces ahí no tiene sentido potabilizarlo. Saco del agua que sea apta para el animal y ejemplo directamente del río, dulce o salado, donde ellos tienen muchos sedimentos de suspensión. ¿Mm? Entonces ahí sí que seguramente cada tanto tendré que hacer la maniobra de apertura de esas válvulas de tal manera de ir limpiando todo el sedimento que va quedando en la tubería. ¿Y por qué le queremos sacar aire? Dije, las válvulas esas que usted dice, válvulas. Si nosotros no sacamos, bien la pregunta, si nosotros no sacamos el aire, va a producir una reducción de sección y aplica la ecuación de continuidad directamente en esa sección. Se me reduce la sección y por continuidad el caudal tiene que ser el mismo aquí que aquí y que aquí, ¿sí? Y la única forma para que el caudal sea el mismo, reduciendo la sección, es que aumente la velocidad. Al aumentar la velocidad, aumenta la pérdida de carga. Y al aumentar la pérdida de carga, bueno, después vamos a medir el concepto de que aumenta la pérdida en la manométrica, donde la manométrica es la altura geométrica más todas las pérdidas de carga, ¿sí?
¿Queda claro? Sí, ahora sí, sí. Esa es la forma con que se tiene que hacer la colocación de la cañería, el ancho de la excavación, la ubicación, y generalmente se le pone aquí una cinta para que sea detectada. Eh, ejemplo, cuando se hace la excavación, se hace el tapado y no se ha puesto esta cinta, ¿sí? Y bueno, no han dejado ningún plano conforme a obra, que pasa mucho, o el plano de obra no, perdón, el plano de obra no refleja la ubicación exacta. Que puede pasar, venir una otra obra, ejemplo, la colocación de un gasoducto, y las máquinas pueden romper la cañería. Entonces, con esta cinta, usando un detector, ubicarían por dónde va la traza del acueducto, de tal manera que no rompamos el acueducto. ¿Queda claro? Bueno, los accesorios es importante conocerlos, ¿sí? Porque esto es lo que tenemos que ponerlo en el acueducto, y esto me va a provocar pérdidas de carga. Hay accesorios que provocan pérdida de carga muy grandes, y hay otros que provocan pérdida de carga pero no son tan grandes. Por ejemplo, la válvula exclusa. Es una válvula que no me va a provocar pérdida de cargas grandes si está abierta al 100%. Ahora, si por algún error la han cerrado o la han dejado a medio abrir o medio cerrar, la pérdida de carga que puede provocar va a ser muy grande, ¿sí? Y si no está considerada eso, y probablemente tenga roturas de cañería, o incluso que se me rompa el equipo de bombeo. ¿M? ¿Para qué sirve esta válvula de exclusa? Esa sirve únicamente para hacer mantenimiento. Cuando yo quiero arreglar el acueducto, cierro las válvulas, corto el flujo y puedo trabajar, digamos, en seco. Después este es otro tipo de válvula. Esta es la válvula mariposas. O sea, cuando los diámetros de los acueductos son importantes, mayores a 500 milímetros, estas válvulas son enormes, son muy grandes, son de hierro fundido, y y aumentan los costos. Para reducir costos se usan este tipo de válvulas. Tiene el grave inconveniente de que esto ya hay una interferencia en el flujo, entonces la pérdida de carga que va a producir esto va a ser mucho mayor que esta. ¿Mm? Ingeniero, usted Sí. ahí ha hecho el diente de sierra, este, y la cañería va enterrada. ¿Cómo accionamos las válvulas que están enterradas? Hay que destapar, cavamos para... ¿Cómo es? No, 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 no. Si volvemos aquí, estos se conectan a través de unas tuberías, ¿sí? Y las válvulas están a nivel del terreno. Tengan presente que cuando yo abra la válvula, esto se va desagotando. ¿Ve? Aquí hay un corte más o menos. Se llena y sale. ¿Queda claro? Hay una es una cámara, entonces, no lo he Esta es visto. una cámara. Esta es una cámara. Este es el acueducto, ¿sí? Hay otra forma. Si están presurizados, podría levantarlo un poquito más. Entonces, la misma presión del agua me lo sacaría. O sea, se va a Bien, gracias, limpiar ingeniero. el acueducto con la misma presión. ¿Mm? ¿Sí? Porque si esto llega a una tapada máxima, vamos a poner 6 metros, ya va a ser muy poco práctico y hasta peligroso hacer cámaras así tan profundas. ¿Mm? Y además, cuando se llene de agua, esto va a estar hasta aquí de agua, ¿sí? Toda esta agua nunca va a salir, eso va a generar otros inconvenientes, ¿no? Sí, son más cuestiones operativas. Bien, gracias, ingeniero. Esta es la válvula de retención. Esta es una de las válvulas que mayor pérdida de carga localizada provoca.
nosotros vamos a tener dos tipos de válvulas, una horizontal y otra vertical. Las horizontales se colocan a la salida de la bomba y las verticales se colocan, vamos a decir, a la entrada o la cañería de admisión de la bomba. Válvulas de aires. Y después las piezas especiales, punta de transición, codos, T, reducciones. Ahora, ¿dónde coloco todos estos accesorios? En el acueducto. Esta es una estación de bombeo que después van a ver cómo se calcula y dice la estación de bombeo, pero aquí podemos ver que aquí está la bomba. ¿Sí? Aquí está la válvula de aire, aquí hay un manómetro, aquí hay otro elemento que este puede ser una válvula de retención, aquí están los T, un caudalímetro, la válvula exclusa. Eso yo lo que les describí recién se llama manifold. ¿Sí? Eso se denomina, el manifold es un bloque que posee integrado un circuito hidráulico. ¿Sí? Yo lo diría en forma más práctica, es a la entrada y salida, o sea, la cantidad de accesorios que yo tengo a la entrada y a la salida de la bomba. Básicamente es eso. ¿No? ¿Queda claro eso? Sí, sí, sí. Bueno, aquí tengo el otro, ¿eh? Este es otro que está un poquito mejor explicado, vamos a decirlo así, donde hay, bueno, muchísimas válvulas puestas. Hay que ver cuál ha sido el criterio de colocar esas válvulas, pero para los fines prácticos a nosotros nos interesa, ¿no? Estas son válvulas de retención, perdón, válvulas exclusas, quita de retención, ¿m? Grifo, caudalímetro está colocado aquí, la válvula de aire está colocada aquí. Aquí hay otro, ¿sí? Válvulas exclusas, nómetros, T, válvulas retención, válvulas exclusas. Bueno, ¿cómo se calcula una impulsión? Primero, tengo que determinar el diámetro económico. Segundo, tengo que hacer verificaciones. Dentro de verificación tengo que hacer dos, régimen permanente y régimen impermanente. ¿Sí? Pero para eso primero yo tengo que hacer el trazado longitudinal. Todo lo que le venía explicado, el diente de sierra, de los elementos a ubicar accesorios, lo tengo que dibujar en mi acuto. Es decir, básicamente, siempre hago una comparación con respecto a un edificio. Primero dibujo mi edificio, quiero ver cuántas habitaciones va a tener, cuántos pisos va a tener, dónde voy a ubicar las paredes, etcétera, etcétera, y recién calculo. Bueno, esto es lo mismo. Primero dibujo el acueducto yo, cómo va a ser el diente de sierra, dónde voy a poner la válvula de retención, cuántos accesorios voy a poner, cuántos codos, cuántos T, etcétera, etcétera. Una vez definido eso, recién me pongo a calcular. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ¿qué? Bueno, el diseño longitudinal. Bueno, nosotros ya hemos visto en las diferentes fotos, si lo ven bien ahí, los dibujitos. Esta es mi Sí, casilla de sí. bomberos. Tengo dos bombas, ¿sí? Dentro de la bomba me valgo de retención, una esclusa, un ramal, una curva o codo 45. Codo, curva 45, hay una transición, ¿sí? Todo lo que está aquí, todo lo que está expuesto al medio ambiente, al aire, al sol, metálico. Todo lo que esté enterrado, generalmente de PVC. ¿Mm? Pero me falta aquí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo diseño? Bien, bueno, ahí entra el famoso diseño de diente de cierre. Bueno, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Para eso lo vamos aquí en el AutoCAD y le voy explicando. ¿Cómo tienen que hacer aquí? Bueno, aquí es un trabajo hecho por un compañero ya, donde tiene el terreno natural, define cuál es la tapada mínima. La tapada mínima es de 1,20 m si va por calle. Si va por vereda, caso excepcional, va a ser de 1 metro, ¿sí?
Y la tapada máxima está definida, bueno, en función del equipo que vamos a usar, el equipo llámese una retroexcavadora, de las condiciones de la napa. Si la tengo la napa muy alta, no voy a poder hacer excavaciones. O si quiero hacer excavaciones a profundidades considerables con napa, tengo que usar el sistema de presión de napa, que se encarece la obra. ¿Mm? Entonces, terreno natural, tapada mínima, tapada máxima, ¿sí? Y esta es la cañería. Entonces, ¿cómo hacen el diente de sierra? ¿Cómo genera el diente de sierra? Bueno, termina una longitud de cañería y un desnivel. Saben que la pendiente está definida como el cociente de esta vertical sobre esta horizontal. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, eso es. Bueno, entonces tengan cuidado en las escalas que trabajen, porque generalmente estos dibujos, la escala vertical está aumentada, está exagerada para que se pueda ver las, las, el desnivel que tiene el terreno natural. Como generalmente Santiago es muy llano, si no hacemos esta exageración en la vertical, vamos a tener una línea recta, ¿no? Donde no se va a poder apreciar, digamos, el desnivel que existe, ¿no? Entonces, bueno, generando así, como les decía, una horizontal y vertical, vamos a ir trazando el diente de cierre. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde, hasta donde esté impuesta la profundidad máxima. Cuando llegue a la profundidad máxima, genero, vuelvo aquí a la pendiente de 3 por Y 1000. dije, de qué vamos? Depende de la profundidad máxima en 6 metros. No, va a depender si la napa está, si hay presencia de napa, de los equipos, del tipo de suelo. No es lo mismo cavar en arena, en un suelo tosca, vamos a decir así, en suelo cohesivo. Entonces, todos esos factores van a depender de la profundidad máxima. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, el ancho ese, la faja esa, pues se más chica, entonces, cuando no podemos ver, como usted dice, va a depender del tipo de suelo, sí, va a Por ser más chico. supuesto, esto puede ser así. Si yo encuentro napa, me puedo ir arriba. Ah, Puedo bien, ir para ya sí. arriba. Y entonces, de la tapada máxima perdón, de la tapada mínima a la máxima va a ser 1 metro, vamos a suponer. Y bueno, me tendré que ajustar ahí el diente de riesa, del diente de sierra a ese intervalo, sacar esta línea, a este intervalo nomás. Seguramente va a generar mucho más quiebre, ¿no? Eso significa poner más válvula de aire, mayor cantidad de válvula de limpieza. Otra opción a no usar válvulas de limpieza es usar hidrantes, ¿sí? Siempre tengo que respetar la pendiente, dije, o para no hacer tantos quiebres, No, o no, tiene que podría, o no. respetar. No, tienes que respetar la pendiente porque la pendiente es la que te va a asegurar. Esta pendiente te va a asegurar que el aire salga en forma correcta, ¿no? Si vos cambias la pendiente, el aire no va a salir en forma correcta y se te va a quedar dentro de la cañería. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, entonces, este trabajo lo tienen que hacer ustedes con paciencia y teniendo esas precauciones de ver en qué escala están trabajando, tanto en horizontal como en vertical. ¿Sí? Si sale con error o está mal determinada la escala, seguramente el diente de sierra lo van a determinar mal, lo van a hacer mal. ¿Mm? Definido ya mi impulsión, ya defino yo cómo va a ser mi diente de sierra, cuántos elementos voy a poner, válvulas, de retención, esclusas, los codos, etcétera, etcétera, y ya estaría en condiciones de calcular mi acueducto. ¿Sí?
¿Queda claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Calcular el diámetro económico. De eso hay dos formas de calcular, una fórmula empírica y una fórmula, un método racional. La fórmula empírica nosotros la usamos para acueductos no mayores de 100 metros. La racional, bueno, va de 100. La edad la podemos usar para cualquier longitud. Es mucho más práctica en tramos cortos de 100 metros la empírica. A la empírica también la podemos usar para determinar en forma rápida un número. Por ejemplo, si queremos hacer cuánto sale hacer un acueducto de 300 kilómetros. Para hacer este método tengo que tener muchos datos. Entonces, un número rápido lo puedo determinar, o sea, obtener un diámetro, ¿sí? Y por eso multiplicar la cantidad de metros de caño, yo tengo un número rápido de posible o valor estimado de la obra. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿O lo he confundido? ¿Puedes repetir, Inge? Porque no me queda Bueno, claro el tema para de las bueno. longitudes. Bueno, esta es la fórmula empírica, nosotros la usamos para longitudes no mayores, longitudes de impulsión o de acueducto no mayores de 100 metros. Pasado ese rango, los diámetros que obtendría con eso no serían tan precisos, ¿sí? Entonces, tendré que usar este método racional. Este método racional interviene, es una planilla, hay que hacer una planilla donde intervienen los costos de energía, kilowatt de energía, el precio del metro de caño, el precio de excavación. Hay un interés actualizado. Entonces, si me preguntan a ustedes, ¿cuánto crees que me puede salir una obra de un acueducto para llevar, a ver cuánto, 10 litros por segundo, ¿sí? Y un acueducto que sea de 10 kilómetros. Entonces, antes de aplicar todo ese método, puedo obtener un número de forma rápida y algo aproximada, no va a ser exacto, algo aproximada, de obtener un diámetro, ¿que no? Vamos a suponer que eso me da un diámetro de 110. Bueno, pregunto, en Mercado Libre, por ejemplo, digo, che, ¿cuánto vale un caño de 110 clase 6? Y ese caño vamos a suponer que vale eh, de 1.000 pesos. Y esos caños vienen de 6 metros, ¿sí? Entonces, en 10 kilómetros, ¿sí? Lo que puedo hacer es sacar por metro de caño, cuánto vale el metro de caño, y multiplicarlo por la cantidad de metros que tiene, que interviene en, en 10 kilómetros, ¿sí? Y ahí voy a obtener un número aproximado del de obra. Por supuesto, tengo que incorporar el costo de excavación, el costo de válvulas, el costo de las cámaras, ¿m? Pero ya tendría que tener, o tendría una idea del costo de obra. ¿Ha quedado claro o se confundió más todavía? Bien, ¿no? Queda claro, Inge, ahora. Gracias. Ujú. Bueno, vamos a ver qué es el diámetro económico. Aquí yo tengo tres diámetros, diámetro 90, 160 y 350. Y aquí tengo, en amarillo, tengo los costos que intervienen de la instalación, los costos de obra y los costos de operación. Primero es el costo el precio del caño y el costo o el precio de la colocación, cuánto me cobran colocar ese caño. Y en los costos de precio tengo pérdida de carga, ¿m? La potencia del equipo de bombeo, potencia y los costos del equipo de bombeo y en la última parte y los costos de energía. Entonces me hago la pregunta, a ver, ¿el costo de la cañería de 90 es menor
que la de 160. Pero la vela de 160 es menor que la de 315. Perdón, que la de 350. Es decir, que la de 350 es la más cara. Por ende, colocar un caño de 90 es barato. Colocar un caño de 350 es caro. Y la 160, y bueno, es un costo medio, vamos a decirlo así. Ahora, bueno, para hacer esta planilla, el caudal es fijo, no hay variación de caudal. La longitud está definida, es fija. El desnivel está definido, es fijo. El material de la cañería también está definido, fijo. ¿Sí? Todos son datos, no son variables, no cambian en nuestro cálculo. ¿Sí? Haciendo esto, esto es un valor definido, valor definido, valor definido y valor definido, recién entro a jugar con los diámetros. ¿Sí? Vuelvo de vuelta. Costo de instalación, el costo de la cañería de 90 es barato comparado a la de 160. Y la costo de la cañería de 350 es la más cara. Ahora, el costo de colocación es barato para el 90, es cara para el 350 y más o menos anda un costo medio, vamos a decirlo así, de 160. Ahora, el costo de operación, la pérdida de carga va a aumentar en una cañería de 90. O sea, llevo el mismo caudal en menor sección. Aquí va a ser medio. No entiendo eso, pues explicar eso de pérdida de carga, ¿por qué es mayor en 90? Bueno, volvemos a la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que nos dice que el caudal es igual a área por velocidad. ¿Sí? En los tres casos, 190, 160 y 350, el caudal es el mismo. Al reducir sección, porque disminuye diámetro, aumenta velocidad. Al aumentar la velocidad, aumenta la pérdida de carga. La pérdida de carga es aproximadamente, o crece más a la velocidad a la 1,75. ¿Sí? ¿Se ha entendido la ecuación? Es una ecuación empírica. La pérdida de carga en función a la velocidad elevado a un exponente 1,75. ¿Sí? A mayor velocidad, mayor pérdida de carga voy a tener. ¿Sí? Dije. ¿No? Eh, bueno, la potencia. Al tener mayor potencia, perdón, al tener mayor pérdida de carga, voy a necesitar mayor potencia para vencer la resistencia. ¿Sí? Entonces, voy a tener mayor potencia requerida para el 90, mucho menos para el 350 y algo medio en el 160. Y en los costos de equipo, bueno, al hacer potencias grandes de los equipos, los, los equipos son grandes, por lo tanto, son más caros. Entonces, para una 90, usando una caña de 90, mi equipo va a ser grande y costoso. Usando una de 350, mi equipo va a ser más chico y más barato. Usando una de 160 y va a estar algo intermedio. Lo mismo que el costo de energía. Si mi equipo, por ser grande, por ser de mucha potencia, me va a consumir mucha energía. Ahora, por ser un equipo chico y de poca potencia, me va a consumir poca energía. Bueno, pero este me va a consumir un consumo medio de energía. ¿Mm? Bueno, ¿qué es el diámetro económico básicamente? Es un diámetro que me compatibiliza los costos de operación, perdón, los costos de instalación y de operación. Y en este caso, el diámetro que me compatibiliza los costos de instalación y de operación es el 160. ¿Sí? Dicho de otra forma, instalar una cañería, la obra de un acueducto de 90 es barato, pero el costo de operación es muy caro. Ahora una de 350, la obra de un acueducto de 350 es caro, ¿sí? Pero la operación es relativamente baja. Usando un acueducto de 160,
Tanto la obra como la operación tienen costos medios. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Esta es la definición del libro. En el Sotelo Ávila está la definición. Y dice que el diámetro económico será aquel para el cual es mínima la suma de los costos de instalación, conservación y servicio. ¿Mm? Esto se representa con estas curvas, que es el diagrama de Kramer, donde esta línea es el costo de operación, básicamente el consumo de energía, y este es el costo de instalación. ¿Cuál es el menor costo? La tangente de la curva, aquí, debajo, y determino el diámetro económico. ¿Sí? Y dije, una consulta, ¿puede volver a la primera anterior? Ahí está. Sí, a la anterior, la que sigue, digamos, estando la curva que se cruza. Ah, el otro, esa. Ahí, ahí en esa, el costo mínimo coincide en donde se cruzan los dos costos, o no, o no puede que no coincida. Puede que no coincida, ¿no? No, eso no coincide. Aquí en este caso da en esta, que es Está bien. diferente al Ah, entonces punto de comparación. no es la igualdad, no es donde se igualan, digamos, los costos. No, 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 Ah, ese está bien. no. ¿Mm? Gracias, dije. De nada. La fórmula empírica, la fórmula de Brese, que este es para, tiene dos tipos de ecuación. Una cuando el bombeo es continuo, o sea, funciona a las 24 horas la bomba, y la otra cuando tiene horario de bombeo definido. Vamos a ejemplo, de 7 de la mañana a las 12 del mediodía, y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Bueno, ahí hay que ver cuántas horas trabaja, interviene en este coeficiente, es el beta, número de horas diarias de servicio real sobre 24. K es el coeficiente de Brese, que se lo determina primero definiendo la velocidad económica. Adopto, elijo cuál velocidad va a trabajar mi acueducto. Vamos a suponer un 0,88. Defino esa velocidad y obtengo el K. ¿Mm? Ese K interviene todo, los costos de instalación, costo de operación, costo de energía, etcétera, etcétera, está incluido en ese K. ¿Mm? Aquí una aclaración, aquí el caudal está expresado en metros cúbicos por segundo, D se expresa en metros, es una fórmula empírica. Si hacemos el análisis dimensional, esto no nos va a dar unidades de metro, ¿sí? Lo que sí hay que respetar las unidades con las que trabaja esta ecuación. No puedo cambiar las unidades. Caudal metro cúbico por segundo, adimensional, adimensional, ¿sí? Lo que no aclara el libro que este caudal es diferente a este caudal, ¿sí? Porque este caudal sería el caudal medio diario a 20 años, al cual hemos definido en la planilla. Pero este caudal es un caudal de bombeo, que va a ser igual al caudal medio diario sobre las horas de bombeo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, que ahí dice caudal medio diario 20 años, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ese es un error, que eso tenemos que, muy buena la observación, tenemos que modificar eso. Este puntualmente es un caudal de bombeo. Bien, ¿Eh? gracias, Inge. Bien, gracias. Bueno, este es un ejemplo de aplicación. Se da un caudal en metros cúbicos por hora, que esto no se aplica, ¿no? Se aplica de esta forma, metros cúbicos por segundo. Si yo llego a aplicar así, me va a dar un valor erróneo. Se aplica de esta forma, metros cúbicos por segundo. En este caso, eligió una velocidad de 0,88, entonces el K, coeficiente de Brese, es 1,20. Aquí, por ejemplo, esto me va a dar un diámetro interno. Entonces, cualquiera, no es cualquiera, sino un diámetro que se ajusta al caudal y a la velocidad de que yo le impongo. Pero yo me tengo que
amoldar a lo que está en el mercado. O sea, no van a fabricar una cañería especial con ese diámetro. Entonces tengo que ir qué hay en el mercado. Y en el mercado tengo que ir, bueno, estos son diámetros internos. Todo lo que calculamos nosotros son diámetros internos. Entonces, el diámetro interno que tengo que cumplir, que cubrir, son 75,56. Entonces, veo la cañería 75, este diámetro de PVC es el diámetro exterior, tiene un espesor tanto, siempre es aconsejable trabajar en clase 6, clase 4 es una cañería muy endeble, la 6 es la más adecuada, trabajar con clase 10 es trabajar con cañerías muy caras en tema de precios, ¿no? Clase 10 es una cañería muy cara con respecto a la clase 6. Lo posible que trabajar en este tipo de clase de cañería. Bueno, volviendo a elegir, calculo un diámetro de 75,56. Aquí trato de ver en la cañería 75 el diámetro interno es 70,6, entonces no me satisface. Me voy al próximo diámetro, 90, y veo el diámetro interior es 84,6. Entonces adopto esta cañería. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, claro, bien, bien. Bueno, adoptando esta cañería no he terminado el cálculo. Lo único que he hecho aquí es obtener el diámetro económico. Ahora tengo que hacer la verificación. Régimen permanente, usando la ecuación de Bernoulli, y el régimen impermanente, usando la ecuación de Levy, ¿sí? Y bueno, también vamos a hacer un resumen, un repaso muy rápido sobre lo que es el golpe de Ariete. Bueno, vuelvo a mi gráfico de la impulsión para, para hacer la verificación régimen permanente. Bueno, hacemos acordamos cómo aplicar la ecuación de Bernoulli en hidráulica general. Habría que determinar dos puntos y aplicar la ecuación en esos puntos que nosotros hemos elegido. Yo elijo en este caso el punto A, que es aquí en la parte superior de la bomba, y el punto B, aquí la salida de la cámara. Entonces aplico esta ecuación. Z es el nivel geométrico, es la PA sobre gamma es la presión en este punto, la velocidad del flujo en este punto, el ZB es la altura donde se va a ubicar el punto B, P sobre gamma es la presión aquí, pero al estar en contacto con el aire es la presión atmosférica, por lo tanto es igual a cero. B es la velocidad del flujo en este punto. Y este delta de HF es la pérdida de carga, ¿sí? Esta es la pérdida de carga total, que es la suma de la pérdida de carga general más localizada. Entonces, despejo lo que a mí me interesa, saber la presión en este punto, ¿sí? Presión en este punto. Esta es igual a cero, ¿m? Porque está la presión atmosférica. Las velocidades es igual aquí, es igual aquí, por continuidad, entonces se simplifica. Y lo que me quedaría va a ser igual, que la presión en A va a ser igual al del nivel geométrico, entre este punto y este punto, y la pérdida de carga, más la pérdida de carga más presión, es igual a cero. ¿Bien? Esto es lo que me interesa a mí obtener, ese valor de presión, línea piezométrica. ¿Mm? Bueno, esto sé que es cero. El de nivel geométrico lo sé, porque lo tengo un dato de que me han dado los topógrafos en la nivelación. Lo único que no estoy conociendo es esta, la pérdida de carga, pero la puedo determinar. Para eso, primero determino la pérdida de carga por fricción, uso la ecuación de Hazen-Williams. Tiene dos, en este caso presento dos versiones de la ecuación de Hazen-Williams. Cambian las unidades con que se va a trabajar, ¿sí? En este caso, el caudal trabaja metro cúbico por segundo, longitud metro, diámetro metro. Y en este caso, el caudal trabaja en litro por segundo, el diámetro en milímetro, la longitud en metro.
Entonces hay que ser cuidadoso con qué unidades vamos a trabajar. Y C es el factor de Hazen-Williams. Eso está ya fijo. ¿Sí? Entonces uno tiene que conseguir, en este caso ya tienen la tabla, eligen el factor de Hazen-Williams, nosotros vamos a trabajar con PVC, plástico de más de 110, ¿no? Nosotros vamos a trabajar aquí de hasta 100, a 110. Entonces el coeficiente de Hazen-Williams nosotros que vamos a hacer está en 135. ¿Sí? Y después está la otra, esta es pérdida de carga por fricción. Longitud lo tengo, ¿sí? Y ya tengo todo mi perfil longitudinal, donde ahí está definida la longitud, el diámetro, lo he calculado, el caudal también lo tengo, pero este caudal hay que tener cuidado. Ya no va a ser el caudal medio diario 20 años, sino va a ser el caudal, ejemplo, porque nuestro práctico va a decir que va a tener una cámara de carga, una planta potabilizadora, ese caudal sería el caudal máximo diario a 20 años. ¿Sí? Entonces, el caudal que vamos a usar para verificación va a ser el caudal máximo diario a 20 años. ¿Queda claro eso? Y hay que tener en cuenta si se va a trabajar en horario a ver, si no se va a trabajar a 24 horas, si se trabaja en intervalos de tiempo, hay que vamos a ese caudal, lo vamos a definir como un caudal bombeo, que va a ser igual al caudal máximo diario a 20 años, sobre las horas de bombeo. ¿Mm? Y lo otro, pérdida de carga aquí localizada, la podemos usar, esta expresión que la usaban en hidráulica, donde la pérdida de carga localizada va a ser igual a un factor X por la velocidad al cuadrado sobre 2G, donde G es la aceleración de gravedad, B es la velocidad, y aquí va a depender del tipo de singularidad o accesorio que tengamos. Entonces eso significa ir a buscar tablas, ábacos, ecuaciones, etcétera, etcétera. Yo le presento ahora otra fórmula de calcular la pérdida de carga localizada usando el concepto de longitud equivalente, que se la determina multiplicando el diámetro de la tubería por un número. Y el número está tabulado. Finalmente los fabricantes nos proveen esos números, ¿no? Y esta es una tabla. Entonces yo le decía que era importante definirlo, mi diseño del acueducto, esto por ejemplo. Entonces yo ya sé perfectamente qué lleva: retención, esclusas, ramales, codo, curva 45, codo, curva 45, una transición de hierro galvanizado, por ejemplo, que esta sea la parte expuesta al sol, y después PVC. Entonces, yo lo reflejo todo eso en mi tabla. Voy poniendo las cantidades y los factores que los determino de esta tablita. ¿Mm? Entonces voy obteniendo el diámetro, ¿sí? Y voy obteniendo longitudes, hasta obtener la longitud total, ¿sí? Longitud total equivalente, que uso la misma ecuación de Hazen-Williams, solamente que aquí va la longitud total equivalente y determino mi pérdida de carga localizada. ¿Queda claro? Sí, jefe. Bueno, bueno, ¿qué hago yo ahora? Entonces, bueno, esto se repite este diapositivo. Entonces, ya tengo definido cuánto vale la presión en este punto, ¿sí? O sea, ya he calculado régimen permanente. ¿Por qué? Bueno, este era cero, está calculada, y este es el nivel geométrico dado por la topografía. Entonces ya tengo este valor, lo dejo a la espera. Ahora tengo que hacer la verificación régimen impermanente. Régimen impermanente es cuando se produce un golpe de ariete, y esto se da por un movimiento transitorio. Esto se puede hacer por el parado de una bomba o por un cierre brusco de una válvula, ¿sí? Nosotros vamos a estar en este caso del parado y arranque, pero donde se siente con mayor intensidad el golpe de ariete es cuando se
apagamos la bomba, para que me entiendan así. Nosotros vamos a definir si el cierre es brusco o lento, haciendo una comparación del tiempo crítico con el tiempo de maniobra. El tiempo de maniobra es cuánto me demanda cerrar una válvula, cuánto se tarda en pararse el motor. Y según verifico esas desigualdades, vamos a decirlo así, va a ser cierre brusco, usa la ecuación de Levy. Si es cierre lento, usa la ecuación de Michel. Nosotros aconsejamos siempre usar la ecuación de Levy, porque es la ecuación más desfavorable que va a tener en la vida de, del acueducto durante los 20 años. Si me soporta a esta presión o a esta verificación, y seguramente me lo soportará esta también. ¿Qué me dice la ecuación de Levy? Que yo tengo que primero determinar la celeridad de la onda. La celeridad de la onda es cuán rápido se mueve la onda dentro del fluido. ¿Sí? Dije, ¿esa es la aceleración de la onda o la Sí, velocidad? no, esta es la aceleración. ¿Sí? Gracias, Inge. No, no, perdón, no es aceleración, tiene unidades de velocidad. ¿Sí? Gracias, La Inge. velocidad, cómo se mueve la onda dentro del fluido. Y eso depende, se mueve mucho más rápido cuando el metal, o sea, cuando la cañería es rígida. Vean los valores que La tiene para velocidad el del agua, acero. no es la velocidad del agua. No es la velocidad del agua, es cómo Ah, se propaga la onda dentro del agua. gracias, Inge. ¿Sí? Entonces, el hormigón pretensado entre 1000 y 1200 metros por segundo, y en los plásticos, en el PVC, entre 230 y 350. ¿Mm? Y esta es la ecuación de Levy. Me dice que es multiplicar la celeridad de la onda por la velocidad del líquido, ¿sí? La velocidad del agua sobre la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Cuando hago este cálculo, bueno, en este caso me da 27, perdón, 23. Entonces, esta es la sobrepresión que estoy obteniendo por el golpe de ariete. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar la presión en régimen permanente más esta presión. Y la suma de todo me dice cuál es la presión de trabajo de la cañería. ¿Mm? La presión máxima que va a soportar la cañería. Termino graficando el siguiente esquema, donde tengo la presión determinada en régimen permanente, P sobre gamma, este valor, más el golpe de ariete. En este caso me da 67. Bueno, pero es una clase 6, que está pasando, me dirían ustedes, la presión de trabajo, pero es muy poquito, ¿no? Muy poquito. Entonces, y hay otro tema. En este punto es 67 metros, columna de agua. Si yo me voy moviendo hacia la derecha, me paro por acá, voy a ver que ya va a trabajar a 60 o menos 60. ¿Sí? Entonces, Dije, es ¿por qué pone admisible. menos? Disculpe, ¿por qué pone menos, más y menos? Bueno, ¿Baja la onda? porque en el momento que nosotros apagamos la bomba, ¿sí? Toda la masa de líquida va a hacer esto, va a venir por acá y se propaga como onda. Encuentra la válvula de retención, choca la válvula de retención y se me produce este golpe. Cuando choca, se va la onda y me produce una depresión. La va a querer aplastar la cañería internamente, una presión negativa. ¿Sí? Y se va nuevamente. Sale un poco de agua de aquí y vuelve. Y se va disipando. Por la fricción entre las paredes y por la misma fricción entre las partículas del agua, hasta que se disipa totalmente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quedó claro? Claro, Bueno. dije.
Bueno, ¿preguntas, dudas? Dije, una consulta, ¿usted después lo va a subir a la clase al CUB? ¿Lo sube usted? Sí, 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 sí. Ahora estaba buscando, vamos a ver si lo encuentro, unas, una última diapositiva donde le voy a presentar la... Tenía la bibliografía para presentarle, no la estoy encontrando. A ver, vamos a hacer el último intento. ¿Dónde está? ¿Usted va a subir al CUB, lo sube la bibliografía? En la aula virtual van a tener la diapositiva, van a tener una planilla de cálculo para que ustedes puedan bueno, sí, ustedes en el CUP, en la aula virtual, van a contar con la clase de hoy. Además, le voy a presentar, le voy a dejar todo lo que he hablado y explicado, presentado en esquemas de cálculos, para que ustedes vayan poniendo, vayan interactuando y proponiendo diferentes soluciones, ¿no? Usando diferentes valores de velocidad, diferentes coeficientes para obtener primero el diámetro económico con las funciones presentadas y las verificaciones, régimen permanente, ¿sí? Y el régimen impermanente. Por supuesto, si ustedes cambian algo del diseño aquí, van a tener que cambiar también algunos valores accesorios, diámetros, los coeficientes que van a tener que usar. ¿Mm? Está provista la tabla con mayores accesorios con su respectivo factor. ¿Mm? Entonces van a tener la clase, van a tener la clase, va a ser la presentación. ¿Mm? Y la planilla Excel para que se guíen en bueno, tengan presente que ustedes recién están introduciéndose al cálculo de este tipo de elementos o estructuras, ¿no? Haciendo un breve repaso, lo que hemos visto nosotros, hemos determinado población a diferentes años, hemos determinado también la dotación, ¿sí? Para ver que la dotación está también vinculada a la población, ¿m? Por el incremento que se hace. Eh, con la población y la dotación de términos caudales, y estoy a la espera. En este lado voy a determinar el traza usando la imagen de Google Earth. También hemos visto todos los elementos accesorios que se pueden instalar en un acueducto. Con estos dos elementos vamos a hacer el perfil longitudinal, ¿no? Y diseño, uso de diente de sierra y ubicación de todos los accesorios, válvulas, podos, ¿sí? Curvas, etcétera, etcétera. Y con estos dos elementos hago mi cálculo hidráulico, ¿sí? Determinación del diámetro económico, verificación régimen permanente e impermanente, ¿sí? Y por último, la bibliografía usada. Bueno, esta es nuestra norma Lenosa, excelente nacional de obras hídricas para el saneamiento. Rivas, abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Y el estilo de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Bueno, seguramente que cuando empiezan a trabajar van a tener muchas dudas. Esas dudas vamos a estar a evacuarlo cuando hagan su consulta correspondiente.
y van a tener dudas muy diferentes, porque ya van a ser casos muy particulares que van a tener, o situaciones muy particulares que van a tener ustedes ahí. Y bueno, vamos a tratar de, de cubrir todas las consultas que tengan. ¿Mm? ¿Preguntas? No, está bien, Inge, creo, está Bueno, bien. si no tenemos consulta, bueno, damos por finalizada la clase. Gracias, Inge, buen fin de semana. Saludos a Igualmente, que todos. anden bien. Chao. Ahora sí, Inge.